En este tema de las quejas, siempre debemos estar muy al pendiente de que no se presenten prácticas o cláusulas abusivas. Si bien este tema se ha avanzado bastante por la interrelación de control entre la Superintendencia Financiera y las entidades vigiladas, no deja de ser un tema de interés para las quejas. De esta manera, dentro de algunas de las prácticas que se deben revisar, podríamos encontrar, por ejemplo, el iniciar o renovar un servicio sin solicitud o autorización expresa del consumidor, la inversión de la carga de la prueba en caso de fraudes en contra del consumidor financiero, aquellas que prevean o impliquen limitación o renuncia al ejercicio de los derechos de los consumidores, aquellas que inviertan la carga de la prueba en perjuicio del consumidor, que incluyan espacios en blanco en los documentos contractuales, siempre que su diligenciamiento no esté autorizado detalladamente en la famosa carta de instrucciones que va anexa a estos documentos, o cualquier otra cláusula o práctica que limite los derechos de los consumidores y los deberes de las entidades vigiladas derivados del contrato, o que las exonere o atenúe o limite su responsabilidad en casos muy particulares. Situaciones que puedan ocasionar perjuicios al consumidor financiero, o cualquier otra estipulación o utilización de cláusulas abusivas en un contrato que siempre se entenderán por no escritas o sin efectos para el consumidor financiero, como bien lo dice la ley. En este orden de ideas, usted, querido consumidor, cuenta en defensa de sus intereses y derechos con una figura que ha contribuido a esta protección, como es el caso del defensor del consumidor financiero de su entidad. Figura a la cual usted puede acceder directamente por vía telefónica, por correo electrónico o a través de documentos escritos remitidos en físico a la dirección de ubicación. Información de contacto que consta en las páginas web de cada entidad o en la misma Superintendencia Financiera, donde incluso usted puede llamar y solicitar que se le den los datos de este funcionario que está a su servicio. Es un individuo que conoce del tema de negocios entre usted y el establecimiento del sector financiero, bursátil o de seguros, y lo podrá aconsejar, darle trámite a sus necesidades, ofertando al final del procedimiento un pronunciamiento, un concepto que puede ser o no obligatorio de acuerdo como usted lo haya pactado con su banco o con su institución del sector financiero, o se haya acordado de esa manera en el sistema de gobierno del banco. Los concernientes al vínculo. Ahora, ¿qué puede conocer un defensor? Pues todos los temas que no están excluidos de su competencia. ¿Cuáles están excluidos de su competencia? Pues aquellos que no tienen ninguna relación con el giro de las operaciones autorizadas a las entidades del sector financiero. Ejemplo, los concernientes al vínculo laboral, los que se deriven de condición de accionista, los relativos al reconocimiento de prestaciones y de pensiones, salvo en aspectos relacionados con la calidad del servicio y los trámites de reconocimiento de estas, o los que se refieren a cuestiones que se encuentran en trámite judicial o arbitral, que hayan sido resueltas por estas vías, o aquellos cuyos hechos hayan sucedido 3 años antes de la presentación de la solicitud al defensor del consumidor, o los que tengan por objeto los mismos hechos y afecten a las mismas partes cuando ya habían sido objeto de decisión por el defensor, o aquellos en donde la cuantía sumados a los conceptos superen 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, o el tema de las indemnizaciones o de las sanciones, que realmente no compete al defensor del consumidor financiero. Por lo tanto, al defensor del consumidor financiero le compete decidir situaciones como estas dentro de sus funciones, conocer y resolver en forma objetiva y gratuita las quejas de los consumidores, actuar como conciliador en los casos previstos en las normas, en especial en la Ley 640, bajo el trámite de la Ley 640 del 2001, ser el vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad y recordar que las decisiones del defensor son obligatorias si lo acuerdan de manera previa entre banco y cliente. Igualmente son obligatorias si las decisiones del defensor financiero se ha definido en los reglamentos de la entidad que así lo sean. Ahora bien, no sobra resaltar dentro de este tema de las emociones, las quejas y el sistema financiero, la función tan importante que tiene la Superintendencia Financiera en el manejo de quejas y de su función jurisdiccional. En el primero, pues obviamente usted simplemente puede acudir directamente a la entidad o acudir al correo electrónico de la Superfinanciera, que es super@superfinanciera.gov.co, o directamente en las oficinas de la entidad, donde lo podrán atender
dándole el respectivo turno a su inconformidad. Esas reclamaciones presentadas ante la superfinanciera pueden simultáneamente ser tramitadas también ante el defensor del consumidor financiero y simultáneamente con la entidad financiera. Y las tres órganos tienen que dar definiciones a sus inquietudes. Por último, recuerde que la Superintendencia Financiera de Colombia fue dotada de funciones de juez, delegadas por la ley. Y dentro de esas acciones están las acciones de protección al consumidor financiero, que son las que más nos interesa porque ella puede conocer de las controversias entre consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas específicamente con el tema de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales que se asumen con relación a la actividad financiera. También puede conocer de la acción de protección de los accionistas minoritarios, de la acción de declaración de ineficacia relacionadas con el reconocimiento de presupuestos de ineficacia previstos en el Código de Comercio y en las discrepancias sobre el precio de las alícuotas de capital. La demanda que usted debe presentar ante la superfinanciera debe tener como características generales la identificación del demandante y el demandado, la naturaleza de la acción, los hechos que fundamentan las pretensiones, las pruebas que usted debe adicionar, el pago del arancel judicial si es del caso, y obviamente su firma y su número de documento de identificación. Así las cosas, de manera somera, tratando de darle un panorama general sobre el tema, le recordamos, querido consumidor, que si usted lee esta información, si escucha esta información, si se educa, si estudia los contratos del producto financiero que le interesa y planea, organiza su idea de negocio de manera productiva y competitiva, muy pocas veces requerirá de las quejas para lograr su bienestar, se mantendrá saludable en plenitud de bienestar físico, emocional y mental, como se expresa en esta hermosa imagen que cierra este ciclo de conferencias. Esperen nuestros próximos ciclos de conferencias videográficas. Que tengan muy buen día.